En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesucristo que nos introduce en el misterio trinitario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Veíamos en nuestra clase anterior que la Biblia nos plantea preguntas. Cuando examinamos el dato revelado, encontramos la persona de Cristo. La manera de actuar de Cristo corresponde a lo que sabíamos de Dios. La manera de hablar de Cristo corresponde a lo que sabíamos de Dios. Sin embargo, Cristo no corresponde a algunas cosas que asociábamos con Dios. En particular, todo el poder de Dios no se despliega continuamente en Cristo. Es verdad que hay momentos en que ese poder brilla, destella. Uno pensaría, por ejemplo, en la transfiguración. Pero luego se da cuenta que hay muchos otros momentos, sobre todo en la pasión, en la que el poder de Dios no aparece. Y este es un interrogante muy grande, que precisamente es lo que tiene que estudiar la cristología. ¿Cómo es posible que el mismo que salvó a otros no puede salvarse a sí mismo? Es precisamente la crítica, insulto o blasfemia que le arrojan cuando Él está en la cruz. Pero independientemente de lo que podamos decir sobre ese misterio, lo cierto es que Dios se ha hecho presente, se ha revelado de un modo único en la persona de Cristo. Y de ahí surge todo este tratado trinitario. Luego pues encontramos la acción del Espíritu, la efusión del Espíritu, la inhabitación del Espíritu, que también están claramente presentados en el dato revelado, y entonces nos preguntamos por el Espíritu Santo. Una de las frases más importantes está en la primera carta a los Corintios: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Esa manera de obrar, esa manera de hablar, de San Pablo nos deja grandes inquietudes. Entonces, así es como se llega a plantear preguntas muy serias sobre quién es en realidad Cristo y quién es el Espíritu. ¿Qué relación tienen Cristo y el Espíritu entre ellos? ¿Qué relación tienen ellos con el Padre? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero muy pronto quienes reflexionaron en la Biblia llegaron a esa palabra. Se le atribuye a Tertuliano. Tertuliano, uno de los notables pensadores de los comienzos del cristianismo, lamentablemente, él tomó una opción rigorista de una secta de aquellos primeros siglos, siglo II, siglo III, que eran los montanistas. Entonces, Tertuliano, pues no lo consideramos propiamente padre de la Iglesia porque tiene esa desviación doctrinal, pero le debemos mucho a Tertuliano. Y una de las deudas con Tertuliano es que precisamente él es el que empieza a hablar abiertamente de Trinidad. Por supuesto, esto conduce a la gran pregunta de este curso: ¿cómo podemos afirmar a la vez que Dios es uno? Porque eso no ha terminado, eso tiene vigencia, eso no ha caído en el vacío. Y luego, pues ahora resulta que parece que son tres.
Entonces son tres dioses, es un Dios. ¿Cómo es la relación entre ellos? Esas son las preguntas propias del tratado trinitario. Una palabra que va a ser clave en esta charla y en el resto de nuestro curso es la palabra procesión. Pero antes de entrar en las procesiones de Dios o las procesiones en Dios, es bueno tener un esquema de cuál es la presentación que hace un autor como Tomás de Aquino, esquema que uno puede recordar mediante una estrategia mnemotécnica sencilla, que es utilizar los números del 1 al 5. Yo le invito a que usted este esquema pues lo aproveche. Usted creo que no se le olvidarán los números del 1 al 5. Entonces usted lo aplica a las grandes categorías teológicas del Tratado Trinitario. Hay una esencia, hay 2 procesiones, hay 3 personas, hay 4 relaciones y hay 5 nociones. La unidad de Dios está garantizada por una esencia o naturaleza. La Trinidad es posible porque hablamos de procesiones, pero ya miraremos qué clase de procesiones. Estas procesiones son las que muestran el origen de las personas, un origen que no es en el tiempo. Eso tendremos que comentarlo. ¿Qué significa que una procesión sea eterna? Entonces, no es un origen ligado al tiempo, no es un origen ligado a nada creado. El gran, digamos, teólogo, el gran elaborador de esta manera de hablar de las personas es San Atanasio, donde dice que en la Trinidad no hay nada distinto ni ajeno a Dios. Por consiguiente, no hay tiempo. Si la procesión que da origen al Hijo se diera en el tiempo, pues entonces tendríamos que hablar de que el Hijo no solo tiene origen en el Padre, sino que tiene origen en el Padre y en el tiempo, porque el tiempo sería necesario para explicar la presencia del Hijo. Entonces las procesiones dan origen no en el tiempo, ni en relación con nada creado, dan origen a las personas. Luego en estas personas encontramos un total de 4 relaciones. Ya miraremos el uso increíblemente refinado, destilado que utiliza Santo Tomás. Se puede decir que las relaciones, estas relaciones y el estudio de las relaciones es la joya de la corona en el Tratado Trinitario de Santo Tomás. Digamos que es lo que hace que su manera de presentar la Trinidad tenga una originalidad, en el sentido de que ningún autor había hablado así, y tenga también una permanencia, porque parece que todos los escollos que hemos conocido sobre esta situación de la Trinidad, esta realidad de la Trinidad, todos los escollos se pueden abordar desde esa perspectiva de las relaciones. Esas relaciones son las que tienen que ver, primero, entre el Padre y el Hijo. Entonces hay una relación que va del Padre al Hijo y otra relación que tiene el Hijo con el Padre. Usted podría pensar que es una sola relación la que hay entre el Padre y el Hijo. Ese es el modo usual de hablar nosotros. Nosotros hablaríamos, por ejemplo, de que 2 personas son amigas o son novios y decimos, pues tienen una relación. Para nosotros una relación ya involucra a las 2 personas. Pero resulta que no es igual la relación del Padre con el Hijo que la relación del Hijo con el Padre. Por eso ya ahí resultan 2 relaciones. Y eso se da cuenta usted. El Padre, pues es el que ha formado, el que ha educado al Hijo. No es el Hijo el que ha educado al Padre. Hablando en el lenguaje, pues nuestro, ¿no? Cotidiano. En la Trinidad, pues no vamos a hablar de exactamente del mismo modo. Pero es para mostrar por qué dentro de 2 personas hay 2 relaciones.
Eso también se nota en el caso típico de una relación de pareja. Este hombre tiene una relación con esta mujer y uno podría decir, pues hay una sola relación entre ellos. ¿No es cierto? No es cierto, porque esa mujer está siendo amada por un hombre y ese hombre está siendo amado por una mujer. Entonces no es exactamente lo mismo, son dos relaciones, aunque los dos estén relacionados, son dos relaciones. Entonces uno dice, bueno, tal vez eso tiene que ver con el hecho de que sean hombre y mujer, son de sexo distinto. Pues no, resulta que también en dos amigos pasa lo mismo. Si usted piensa dos amigos o dos amigas, resulta que lo que este amigo, vamos a llamarlo el amigo A y el otro es el amigo B, lo que el amigo A encuentra en el amigo B, pues no lo encuentra en sí mismo, por eso precisamente se siente feliz, agradecido o necesitado de su amigo. Y lo mismo B siente esa relación simétrica con respecto al amigo A. El amigo B siente que encuentra en su amigo A, qué sé yo, características, cualidades que no encuentra en sí mismo, por eso necesita del otro. Entonces aquí van a aparecer dos relaciones que tienen que ver con el Padre y el Hijo, y van a aparecer otras dos relaciones que tienen que ver con el Padre y el Hijo por una parte y el Espíritu Santo por otra parte. El modo como el Padre y el Hijo se relacionan con el Espíritu y el modo como el Espíritu se relaciona con el Padre y el Hijo. Entonces, por eso tenemos que hablar de un total de 4 relaciones. Si en la medida en que usted vaya tomando nota, vaya situándose en este esquema, va a notar que, digamos, uno nunca entiende a Dios, o sea, uno nunca puede abarcar el misterio de Dios, pero uno también se da cuenta que lo admirable de su misterio de algún modo queda bien indicado, bien sugerido, bien apuntado con esta manera de hablar. Entonces, ¿cuáles son las 4 relaciones? Pues la del Padre con el Hijo, la del Hijo con el Padre, y luego la del Padre y el Hijo con el Espíritu, y la del Espíritu con el Padre y el Hijo. Ahí resultan 4 relaciones. Y luego viene un tema que es muy interesante porque conecta con nuestra antropología, que es el tema de las nociones. Las nociones tienen que ver con las apropiaciones, es decir, ¿qué de nuestro lenguaje puede decirse únicamente del Padre? Por eso se habla de nociones, porque tiene que ver con lo que está en nuestra mente. ¿Qué de nuestro lenguaje puede decirse únicamente del Padre? Resulta que hay cosas que pueden decirse únicamente del Padre, y tal vez esa es la noción más importante. La noción más importante es esa. O sea, aunque son las 3 divinas personas, son idénticas en el sentido de que participan de una misma esencia, o son una misma esencia, para ser más precisos, no participan, sino que son de una misma esencia, pues resulta que sí hay cosas que pueden decirse del Padre que no pueden decirse del Hijo. El ejemplo típico, que es el único que vamos a dar en este momento, es el ejemplo de el ser no originado. Hay una palabra que me gusta mucho en latín, que es la innascibilitas. Nascibilitas tiene que ver con nasciturus, tiene que ver con el verbo nascor, que es el verbo nacer. Entonces, innascibilitas quiere decir que no ha nacido, que no ha tenido origen. Entonces, el sin origen es el Padre. Entonces, hay nociones que pueden decirse propiamente solo de algunas de las divinas personas. Solo del Padre puedo decir que es sin origen. ¿Yo puedo decir que el Hijo es sin origen? No, no puedo decir eso, porque el Hijo tiene origen eterno en el Padre. Y entonces uno dice, pero si tiene origen eterno en el Padre, entonces no es igual al Padre. Y entonces uno vuelve y pregunta, ¿pero qué hace distinto al Hijo del Padre? Y ahí es donde entra la clave de las relaciones. Lo único en lo que se diferencia el Hijo del Padre es que el Padre
dio origen al Hijo y el Hijo es el originado del Padre. Pero no hay ninguna otra diferencia. Entonces, el presentar las diferencias, entre comillas, entre las personas a partir de las relaciones, ese es el toque brillante de este tratado. Como esa frase no se entiende la primera vez que uno la oye, yo le sugiero que la escriba. Yo le sugiero que la escriba porque es la parte más original de todo este tratado. Repito la frase, entonces, la originalidad y brillantez de la presentación teológica del misterio trinitario, la originalidad y brillantez de la presentación teológica del misterio trinitario en Santo Tomás es explicar las aparentes diferencias, póngase diferencias entre comillas, es explicar las aparentes diferencias, en términos de las relaciones. Se suele escribir relaciones con R mayúscula, porque las relaciones son constitutivas de las personas, que también se escriben con P mayúscula, porque son las personas divinas. Entonces, ¿cómo quedó usted que creo que está escribiendo la frase completa? ¿Cómo va la frase? Está ahí, por favor, Eider. La originalidad y brillantez de la presentación teológica del misterio trinitario en Santo Tomás es explicar las aparentes diferencias en términos de las relaciones. Pero ahí me faltó decir las diferencias entre las personas, porque claro, de eso estamos hablando, las diferencias entre las personas en términos de las relaciones, de modo que lo único, ese único, así ponga subrayelo, póngale resaltador, alguna cosa, que lo único que diferencia al Hijo del Padre, es que el Hijo es el originado y el Padre es el originante. Eso que usted acaba de escribir, más esta lista, es el esquema general trinitario. O sea, ya con esto usted tiene un mapa de para dónde vamos y de qué tipo de cosas tendremos que decir, tendremos que estudiar durante estas próximas sesiones. Eso es lo que vamos a estudiar. Cómo hay una esencia, 2 procesiones, 3 personas, 4 relaciones, 5 nociones. Eso es lo que vamos a comentar. Pasemos ahora entonces a la parte de las procesiones. Nosotros católicos identificamos las procesiones con unos actos de devoción que suceden en público, en la calle. Normalmente se lleva al Santísimo Sacramento o se llevan imágenes de la Virgen o de otros santos, se llevan por la calle y se hace un recorrido. Eso es lo que nosotros llamamos una procesión. Por supuesto, ese sentido de procesión no es el que estamos utilizando aquí, pero sí se parece en algo. La raíz está cedere en latín. La raíz cedere tiene que ver con movimiento. De hecho, el verbo ceder siempre implica un movimiento. Y por eso tenemos retroceder, que es moverse hacia atrás. Proceder significa moverse hacia adelante. Conceder
es algo así como moverse hasta llegar a un acuerdo con otra persona. Acceder es acercarse a algo. O sea, este verbo cedere pues tiene bastantes hijos en nuestra lengua castellana. En este caso se trata del uso procedere, que indica un movimiento hacia adelante. Pero nos vamos a dar cuenta inmediatamente que la palabra movimiento despista, porque cuando se habla de movimiento, pues como que estamos contradiciendo exactamente lo que dijimos de Dios. Nosotros dijimos que Dios era causa del movimiento, pero que Él era inmóvil. Entonces ahora estamos hablando de procedere como un movimiento. ¿Dónde se estudia ese tema? Pues entonces, mire, usted se va a la Suma Teológica, a la primera parte, cuestión 27, artículo 5. Suma Teológica, primera parte, cuestión 27, artículo 5. Ahí es donde se estudia. Me he equivocado. No es artículo 5, perdón. Es el artículo primero, claro, porque estamos apenas entrando en el tema. Entonces me corrijo. Suma Teológica, primera parte, cuestión 27, artículo primero. Ahí es donde se estudia esto. Y precisamente, ustedes recuerdan que Santo Tomás siempre estudia las objeciones. La pregunta que se hace en este artículo primero es la siguiente: ¿hay o no hay procesión en las personas divinas? Esa es la pregunta que se hace. Suma Teológica, primera parte, cuestión 27, artículo primero. ¿Hay o no hay procesión en las personas divinas? Y en las objeciones aparece exactamente lo que estamos diciendo, por eso lo traigo aquí. Las objeciones, por supuesto, son posturas contrarias a lo que el santo va a enseñar. Entonces, en la versión en latín, esas objeciones aparecen precedidas siempre con las palabras videtur quod. Videtur quiere decir parece que. Entonces aquí sería parece que no hay procesiones en Dios. Entonces, ¿cuál es la primera de las objeciones? En Suma Teológica, primera parte, cuestión 27, artículo primero. La procesión significa movimiento hacia afuera, pero en Dios nada hay mutable ni externo, luego tampoco hay procesión. Esa es la objeción que estamos estudiando. Segunda objeción: todo lo que procede es distinto de aquello de lo que procede. Pero en Dios no hay diversidad alguna, ya que es todo simplicidad. Nosotros tuvimos una clase totalmente dedicada a la importancia del tema de la simplicidad en Dios. Entonces, si la procedencia, por ejemplo, ¿usted dónde procede? Bueno, yo procedo, o sea, vengo en el sentido de venir, yo vengo de Ecuador, por decir algo. Pues si usted viene de Ecuador, una cosa es usted y otra cosa es Ecuador. Yo vengo de una familia muy adinerada o muy pobre. Pues tu familia y tú, pues son dos sujetos distintos. Que tú vienes de tu familia, pero tú no eres tu familia, ni tu familia es tú, eres tú. Entonces, esa es la segunda objeción. Todo lo que procede es distinto de aquello de lo que procede. Pero como Dios es simple, tampoco hay procesión en Dios. Tercero, proceder de otro parece que contradice la noción de primer principio. Pero como se demostró antes, Dios es el primer principio, luego en Dios no cabe la procesión. O sea, uno se da cuenta que en concreto, si el Hijo procede del Padre, pues yo no voy a decir que el Hijo es primer principio. Si afirmo que el Hijo es Dios y afirmo que el Hijo procede del Padre, pues no parece que el Hijo sea primer principio. Esta objeción ya la examinó San Atanasio y en su credo trinitario, San Atanasio da una respuesta a esta objeción. Pero uno se da cuenta que las objeciones son serias, las objeciones son duras. ¿Cómo responde básicamente Santo Tomás? Y es lo que nos interesa, que las procesiones significan aquí acción. Una procesión es una acción. Y esa acción en algún momento puede ser hacia afuera,
Pero el gran descubrimiento es que hay acciones que no salen del agente. Agente es el que actúa, ¿no? Hay acciones que no salen del agente. Ese es el descubrimiento. Entonces, hay acciones que salen del agente. Por ejemplo, si yo trabajo sobre piedra, entonces se puede decir que esa escultura salió de mi pericia, de mi habilidad. Yo he sido causa de alguna manera de ello. Pero aquí no se está hablando de causa. Por favor, escriba en algún lugar de sus apuntes. Las procesiones no son causas. Nosotros no estamos diciendo que el Padre es la causa del Hijo. No es causa. Porque la causa implica diferencia en el ser. Aquí estamos hablando de procesiones. Y las procesiones hay que entenderlas como acciones. Y hay que entender que hay acciones que van hacia afuera y hay acciones que permanecen en el mismo agente. ¿Cuáles pueden ser esas acciones? Bueno, usted tiene una idea de esas acciones con el verbo sentir. Cuando una persona siente, lo que siente y la persona no son diferentes. Y sin embargo, el sentir no es la mejor imagen, no es la mejor comparación. Mucho mejor comparación es hablar de pensar o de querer. Y hacia allá va exactamente esta exposición. Pero el sentir le ayuda a uno a mostrar cómo es posible que uno tenga una acción que no sale de uno. Cuando usted siente algo, lo que usted siente y usted no son distintos. Eso queda en usted. Pero el sentir no es la máxima imagen, no es la mejor comparación. Así pues, la clave dentro de esta explicación sobre las procesiones está en que hay acciones que van hacia afuera y hay acciones que permanecen. Yo creo que es interesante ver el caso de la voluntad humana, la facultad de la voluntad humana, porque precisamente en la voluntad se dan las dos cosas. Yo puedo tener actos de la voluntad que salen de mí y puedo tener actos de la voluntad que permanecen en mí. Acto de la voluntad que sale de mí es, por ejemplo, una decisión o lo que uno usualmente llama una acción. Entonces, como acto de la voluntad, yo puedo transformar cosas en mi entorno e incluso en mí mismo. Un acto de la voluntad puede ser lo que elabora un artesano, lo que escribe un escritor, lo que hace un artista. Esos son actos de la voluntad. Evidentemente, esa persona ha querido realizar eso. Entonces, es un acto de la voluntad. Pero si nosotros pensamos en lo que significa amar, sobre todo eso, lo que significa amar, entonces nos damos cuenta que el amor y sus distintos derivados o consecuencias es algo que tiene que ver con la voluntad. El querer tiene que ver claramente con la voluntad, pero no sale de mí. Una persona porque esté amando no necesariamente está haciendo algo afuera, no está produciendo algo afuera. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta de lo que es una acción inmanente, una acción que permanece en la misma persona. Luego nos damos cuenta que algo semejante acontece con el entender. El entender es algo que está dentro de la persona. La persona llega a entender algo y eso que la persona entiende, pues es una acción porque fue la persona la que lo entendió, pero no es algo que salga de la persona. Entonces, los dos candidatos, y de hecho ese es el hilo de argumento que va a presentar Santo Tomás, los dos candidatos como operaciones que dan origen a procesiones son el entender y el amar. Pero antes de examinar estas dos acciones inmanentes del entender y del amar, conviene que nos hagamos una pregunta que no aparece en la Suma Teológica porque es una pregunta hipotética, una pregunta como aquellas de ¿qué pasaría si? Tratemos de preguntarnos
¿qué pasaría si no hubiera ningún tipo de acción en Dios? Y preguntémonos, ¿qué pasaría si todas las acciones de Dios fueran extrínsecas o fueran hacia afuera? Vamos a hacer esas dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que aparece aquí. ¿Qué pasaría con un Dios sin ninguna acción? Un Dios inactivo. Y es muy interesante el ejercicio de hacerse esta pregunta, porque un Dios inactivo sería indistinguible de la nada. Es decir, el Dios inactivo sería realmente la nada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú sitúas algún tipo de acción en Dios, si esa acción fuera puramente externa, resulta que esa acción externa requiere una operación interna. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras un mundo que está hecho con sabiduría, es evidente que tiene que haber alguien que tiene sabiduría. Si en el mundo hay sabiduría, y si Dios es origen del mundo, porque esa fue la manera como llegamos a afirmar la existencia de Dios. Si en el mundo hay sabiduría, y si Dios es origen del mundo, entonces tiene que haber una operación en Dios que de algún modo sea fuente de la sabiduría que encontramos en el mundo. Porque si no hubiera ninguna sabiduría en Dios, Dios no podría ser causa de la sabiduría que hay en el mundo. Observe usted el cuidado con el que utilizamos las palabras. Cuando hablamos de hacia afuera, utilizamos el lenguaje de las causas. Cuando hablamos de el adentro de Dios, utilizamos el lenguaje de las procesiones. Esta diferencia me parece que hay que enfatizarla muchas veces para llegar a asimilarla. Entonces, lo que estamos diciendo es que un Dios inactivo, un Dios que no tuviera acciones interiores, no es un Dios que podría ser causa del universo que nosotros conocemos. Porque el Dios que no tiene operaciones interiores no tendría inteligencia. Y como encontramos un ordenamiento, que fue uno de los argumentos, como encontramos un ordenamiento en el universo, entonces la inteligencia y el ordenamiento que encontramos en el universo no tendría su causa en Dios. Y entonces quedaría sin explicar la inteligencia que encontramos en el universo. Por consiguiente, a partir de las manifestaciones exteriores de inteligencia, yo puedo darme cuenta que hay inteligencia en Dios. A partir de las manifestaciones exteriores llegamos a encontrar las operaciones interiores. Esa otra palabra también es útil, la palabra operación. Las operaciones, las acciones inmanentes, las procesiones, dentro de este contexto son sinónimas. Así que pensar en un Dios inactivo es contradictorio. Un Dios que no tuviera inteligencia, nos encontramos con que es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque un Dios que no tuviera inteligencia, pues no podría ser la explicación de un universo donde encontramos inteligencia. ¿Y esa inteligencia dónde la encontramos? Pues entre otros en nosotros mismos, que hacemos preguntas y que buscamos la verdad. Entonces, nuestra propia inteligencia no tendría explicación, la inteligencia que hay en el universo no tendría explicación en un Dios que fuera inactivo. De hecho, ese Dios inactivo es un Dios muy parecido a la nada. Esto fue lo que sucedió históricamente entre los siglos XVIII y XIX. Recuerde usted que cuando hablábamos de la Ilustración, decíamos que los intelectuales del tiempo de la Ilustración no negaban a Dios. Ellos no negaban a Dios. Ellos hablaban de Dios como el ser supremo, como el gran arquitecto, terminología que ha quedado plasmada en, digamos, el credo de la masonería. Entonces, ese Dios es un Dios que es inteligente, pero es un Dios que no se revela, que no se manifiesta a un pueblo y que por consiguiente no da origen ni a una Biblia ni a una iglesia.
Esa es la característica fundamental del Dios de los deístas del siglo XVIII. Y usted se da cuenta que ese Dios, aunque no era exactamente inactivo, era un Dios desconectado de la realidad de este mundo, porque ese Dios de la realidad humana, porque ese Dios no se manifiesta a los hombres, no sale al encuentro de los hombres, no se revela a los hombres. Y si este Dios no se revela, pues tarde o temprano se llega, que fue lo que sucedió en el siglo XIX, a la negación de Dios. O sea, el Dios desconectado, el Dios inactivo y el Dios que no existe terminan siendo lo mismo. Un Dios que no tiene que ver con el mundo, es un Dios que tarde o temprano termina siendo inútil e inexistente. Entonces nos damos cuenta que negar las acciones inmanentes en Dios, negar las operaciones en Dios, negar las procesiones en Dios, en realidad conduce a una contradicción, porque entonces no podemos relacionar la inteligencia que hay en el mundo con la realidad de Dios. Es una realidad absurda, es una realidad contradictoria, no tiene sentido. Pero por otra parte, ese Dios que supuestamente no tendría inteligencia, que no tendría operaciones internas, es un Dios demasiado parecido a la nada. Hay una religión, más que religión, un sistema de vida o de filosofía que es el budismo, y usted se da cuenta que el budismo tiende hacia ese tipo de Dios. Esto es muy interesante tenerlo claro. El nirvana, la suprema iluminación, la suprema y perfectísima iluminación, supone la desaparición del sujeto, de manera que no hay operación alguna. No hay operación alguna. De hecho, en el nirvana, nosotros mismos, según la doctrina budista, como sujetos desapareceríamos. Entonces, ya vamos entendiendo qué es lo que significa lo de las procesiones. ¿Se parte de qué? Se parte de que en Dios debe haber operaciones. Y esas operaciones pueden ser hacia afuera, pero también pueden permanecer en Él. Entonces, cuando pensamos en las operaciones que permanecen en Dios, nos damos cuenta que esas operaciones o esas acciones pueden efectivamente dar origen a las procesiones. Esa es la explicación de las procesiones. Bueno, pero nos falta un punto importante. Nosotros hablábamos de que en Dios tiene que haber inteligencia, tiene que haber, porque si no queda sin explicación la inteligencia que hay en el universo. Pero tiene que haber amor en Dios, tiene que haber voluntad en Dios, y efectivamente esto lo podemos responder también. Si no hubiera amor, si no hubiera voluntad, si no hubiera querer en Dios, el universo de nuevo quedaría sin explicación. ¿Por qué quedaría sin explicación? Porque si el universo no ha sido querido por Dios, ¿qué alternativas te quedan? O que la existencia del universo es independiente de Dios, lo cual entonces significa que Dios no es causa del universo. Entonces Dios es causa del universo. Pero si Dios es causa del universo y no quiso ese universo, no quiso que existiera ese universo, entonces solo te quedan dos posibilidades. Una es que alguien obligó a Dios a que hiciera el universo, o que el universo era necesario. Pero nos damos cuenta que el universo en sí mismo es contingente, que el universo no es necesario. Entonces solo queda como posibilidad que alguien obligó a Dios. Pero si alguien obligó a Dios, entonces Dios no es Dios. Así uno se da cuenta que es indispensable, no hay otra opción. Tenemos que hablar de actos de inteligencia y de actos de voluntad en Dios. Tenemos que reconocer que hay operaciones de voluntad y de inteligencia en Dios. Porque si negamos estas operaciones, el universo queda sin explicación. Y entonces estamos en el ámbito del capricho. Estamos simplemente diciendo sí porque sí. Y eso pues es una renuncia a la racionalidad que queremos seguir. Por consiguiente, no podemos negar que hay operaciones en Dios.
Siguiente punto, ¿y cuáles son esas operaciones? Esas operaciones pues son las propias de los seres espirituales, porque Dios es espíritu en el sentido, en este caso, de que Dios no es materia. Aquí no estamos hablando de Espíritu Santo, sino de que Dios no es materia. Si Dios no es materia, si Dios es espíritu, entonces, ¿cuáles son las operaciones propias de los espíritus? De los espíritus significa Dios, significa los ángeles buenos y malos, y significa nosotros, seres humanos, en la medida en que también tenemos una naturaleza que es abierta al espíritu. Entonces, cuando uno se pone a examinar de qué manera pueden darse operaciones en los seres espirituales, descubre que básicamente son dos y que no hay manera de establecer otra. ¿Por qué? Porque resulta que un espíritu, un ser espiritual, para poder relacionarse con algo que tenga alrededor, solo tiene dos posibilidades: o traer lo exterior hacia sí mismo, que eso es lo que hace la inteligencia, o apetecer, desear o moverse hacia lo que tiene, que eso es el amor. Entonces solo hay esas dos posibilidades. Solo hay la posibilidad de traer las cosas hacia mí, esa es la inteligencia. Por la inteligencia uno trae las cosas hacia sí. Cuando uno entiende algo es como si lo tuviera en su cabeza, decimos nosotros, pero por supuesto el cuerpo no es indispensable para eso. Uno siente que trae las cosas hacia sí, mientras que el amor no es traer las cosas hacia sí, el amor más bien es como sentirse atraído hacia allá. Entonces, uno ve que las operaciones que pueden darse en los espíritus son básicamente el entender y el amar, o el entender y el querer. Esas son las operaciones que pueden darse. Como esas operaciones son propias de los espíritus, como nosotros reconocemos la naturaleza espiritual de Dios, pues entonces nosotros admitimos esas mismas operaciones en Dios. Y por eso decimos que Dios entiende y decimos que Dios ama. ¿Qué sucede cuando Dios entiende? Entonces aquí siguen las preguntas. Nosotros nos damos cuenta que el universo tuvo un origen. Nos damos cuenta que el universo fue creado. Nos damos cuenta que el universo no es necesario. El universo es contingente. Eso quiere decir que la operación del entendimiento de Dios no depende del universo. O sea que Dios no solamente entiende el universo, sino que es indispensable que la inteligencia, el entendimiento de Dios, sea en primer lugar entendimiento de sí mismo. Y el entendimiento de Dios en sí mismo, pues nos obliga a afirmar que si hay alguien que entiende, también hay algo entendido. Si hay alguien que conoce, también hay algo conocido. Eso es lo que llamamos la procesión de generación. Entonces hay una procesión de conocimiento, una operación de conocimiento, una operación del entender que produce conocimiento. Entonces, lo procesionado, lo que brota del conocimiento es lo conocido. Y entonces es aquí cuando nosotros describimos a quien conoce como el Padre y a el que es conocido como el Hijo. Entonces, el Padre engendra al Hijo, no de una manera material, como fuimos engendrados nosotros, por el amor, la unión sexual del papá, la mamá. El Padre engendra al Hijo por una operación que es completamente espiritual y que consiste en el entender. Entonces el Hijo es el entendimiento perfecto que el Padre tiene de sí mismo. Ese es el Hijo. Eso es lo que nosotros llamamos como el Hijo. Y a esa procesión de conocimiento la llamamos generación. ¿Generación qué es? Es aquella procesión, como quien dice, aquella acción inmanente de conocimiento que distingue al Padre que conoce y al Hijo conocido.
Veamos algunas comparaciones con la mente humana y luego veamos la diferencia que hay entre lo que afirmamos de Dios y la mente humana. Pensemos en la mente humana. Imaginémonos a un escritor que está caminando y se le ocurre un personaje, se le ocurre una novela, un conjunto de personajes, se le ocurre un relato. Entonces, ese relato, esa novela empieza a existir dentro de esa persona. Es algo parecido a lo que estamos diciendo. De hecho, varios han hablado de sus escritos o de sus libros como hijos. Una novela es como un hijo que se da a luz y que se le quiere como un hijo y a veces se le defiende como un hijo. Entonces la novela es como el hijo. Ese es como un pensamiento. Pero de inmediato uno se da cuenta que ahí hay muchas diferencias con lo que estamos diciendo aquí. Evidentemente los personajes que aparecen en esa novela pues no son el mismo escritor, aunque no faltará el escritor que se mete él mismo dentro de su novela, o tal vez otros dicen que cada novela es algo así como una descripción o un reflejo de lo que el autor es, de modo que el autor se retrata en su obra de la que es autor. Eso se podría decir. Pero entonces tratemos de refinar esa comparación, tratemos de ver hasta dónde podemos llegar. Pensemos en una persona que llega a conocerse, que es más parecido a lo que estamos diciendo aquí. La tarea de conocerse no es una tarea fácil. ¿Cómo llega uno a conocerse? Uno llega a conocerse pasando por distintas circunstancias. ¿Usted cómo conoce a las personas? Usted conoce a las personas por sus acciones. Entonces, usted conoce sus amigos, sus amigas, y por la manera como la persona es, habla, reacciona, siente, por las decisiones que toma, usted la conoce. A medida que usted va pasando mucho tiempo con esa persona, usted va conociendo más, hasta que llega el momento en el que hay personas que se conocen muchísimo. Hay amigos, hay amigas que se conocen muchísimo. Y llega el momento en el que ya casi son capaces de adivinar lo que el otro está sintiendo. Yo sé lo que está sintiendo. La persona conoce a su amigo o a su amiga. Esa capacidad de observación y esa capacidad de conexión es muy grande. Algo parecido sucede con el conocimiento de nosotros mismos. También viendo nuestras propias reacciones, viendo cómo obramos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos preocupa, y nos vamos conociendo. Ese conocimiento de nosotros mismos incluso a veces tiene sorpresas. En ocasiones llegamos a decir, yo la verdad no sé por qué reaccioné así. A veces uno tiene que pedir disculpas. Mira, perdóname, se me fueron las luces, no sé qué me pasó, dice uno. Es decir, uno no se conoce completamente, pero uno se va conociendo. Y normalmente una persona madura tiene entre las cualidades de su madurez que se conoce. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una persona que se conoce muchísimo porque realmente ha dedicado tiempo a eso, a reflexionar, a meditar sobre su historia, su vida, sus gustos? Pensemos lo que puede ser quizás un monje, una monja, especialmente en esos monasterios de mucho silencio, de mucha oración, de mucha clausura. Realmente esa persona llega a tener quizás un conocimiento muy grande de sí mismo, porque las condiciones de su vida le ayudan. Por el contrario, una persona que está metida en el ruido permanente del mundo, en el carrusel de los placeres del mundo, en el torrente de las actividades del mundo, casi no se conoce a sí mismo, y es uno de los grandes errores que uno puede cometer. Pero volvamos a esta persona. Vamos a imaginar, por ejemplo, un monje, quizás un cartujo, uno de estos hombres dedicado a la oración, al silencio, con muchas horas de introspección, de humildad, de plegaria. Esa persona, vamos a suponer un monje llamado Alfredo, para darle un nombre. Entonces, Alfredo el monje se conoce muchísimo. Pero ¿qué diferencia hay entre el conocimiento que Alfredo tiene de sí y Alfredo? Que eso es más o menos el tema en el que estamos, ¿no? Nos damos cuenta que hay muchas diferencias. Por más de que uno diga conocerse en profundidad, hay muchas cosas que uno desconoce de sí mismo. Si tú te preguntas por tu origen,
muy pronto las luces de información se apagan. Uno llega más o menos hasta sus tíos, abuelos, tal vez algo de los bisabuelos, pero uno desconoce muchas cosas de su origen. Conocerse completamente sería conocer su origen, conocer su cultura, conocer todo sobre su propio cuerpo, conocer todo sobre sus propios deseos. Uno no tiene ese conocimiento. O sea que la primera diferencia es que nuestro conocimiento es un conocimiento imperfecto, porque nos conocemos a nosotros mismos por un procedimiento semejante al que utilizamos para conocer a las otras personas. Nos conocemos a nosotros mismos a través de los azares de la vida. Entonces, si nos conocemos a través de los azares de la vida, pues a uno hay muchas cosas que no le han sucedido. Esto se nota por el hecho de que hay personas que han tenido experiencias realmente dramáticas, realmente límite. Piense usted la persona que sufre un naufragio. Piense usted la persona que le ha tocado un aterrizaje de emergencia. Iban 130 personas en ese avión. Murieron 65, yo soy uno de los sobrevivientes, dice la persona. Entonces le tocó pasar por muchas cosas, mucho dolor, imágenes imborrables en su mente. Su manera de reaccionar, no podemos decir que ya la conocía antes de eso. Uno tiene que saber que a veces solo surge lo más grande, lo más heroico de uno, o lo peor de uno en circunstancias externas. Entonces, decir uno que se conoce es una especie de exageración. Bueno, si uno tiene ese límite en el conocimiento, ¿qué otro límite tiene? El otro límite que uno tiene es que uno se da cuenta que ese conocimiento, precisamente por ser incompleto, es solo una imagen muy imperfecta de mí, muy, muy imperfecta de mí. Es una imagen que no corresponde a lo que yo soy. De hecho, una cosa que está demostrada es que uno va reinventando su historia. La memoria humana no es de fiar en muchas cosas. Puedes hablar con una persona a los 22 años de edad y te dice, realmente lo peor es mi caso. Solo tengo amargura, solo tengo tristeza, solo tengo rabia por mi familia. Esa misma persona, 40 años después, 50 años después, posiblemente ha cambiado su versión sobre su familia. Ha descubierto cosas que no se había dado cuenta y ha descubierto que también tenía partes de responsabilidad. Una cosa que me impacta, ya hablando como sacerdote, que también presta un servicio a muchas personas, es cómo la gente, después de que pasa, por ejemplo, por un divorcio, descubre una cantidad de cosas de sí misma que antes no veía, pero usualmente no las descubren de inmediato. Puede decirse que las tensiones y las discusiones de algo tan doloroso como es un divorcio sobresaturan la mente de las personas, como que todo el tiempo está pensando en cómo defenderse, en cómo atacar, en cómo proteger sus derechos, en cómo lograr que no le roben, en cómo ganar. Pero ya después de que pasa el tiempo, esa misma persona puede decir algo diferente. Por ejemplo, yo creo que ese matrimonio se hubiera podido salvar. Lo que pasa es que éramos muy orgullosos, eso fue lo que sucedió. Ambos éramos muy orgullosos y realmente nadie quería ceder, y por eso se acabó ese matrimonio. Fíjate que da una versión distinta. Entonces quiere decir que el conocimiento que la persona tenía de sí mismo, inmediatamente después de la tragedia, no era un conocimiento perfecto, porque quizás después logró una versión mucho más reposada, mucho más madura, mucho más completa. Entonces no era tan así, como dice la gente, no era tan así. Bueno, eso nos muestra muchos límites del conocimiento que nosotros seres humanos tenemos. Pensemos en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Ese conocimiento no tiene las limitaciones de tiempo, de materia y de física incapacidad que sí tenemos nosotros. Entonces, resulta que el conocimiento que Dios tiene de Él seguramente es un conocimiento absolutamente perfecto. Pero hay otra diferencia. Si yo imagino personajes de una novela, y es más, voy a imaginar un personaje
que es exactamente como yo. Me voy a imaginar metido en mi novela. En mi novela hay un personaje que se llama Nelson Medina, y Nelson Medina es exactamente igual a como yo soy, y piensa como yo pienso, y es lo mismo. Pues el Nelson Medina de mi novela y este Nelson Medina que está hablando ahora tienen dos naturalezas diferentes, porque el Nelson Medina de mi novela solo existe en la mente, mientras que el Nelson Medina que está hablando ahora, pues no existe solamente como un objeto mental. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande cuando hablamos de Dios, porque cuando nosotros hablamos de nuestro conocimiento, lo conocido por nosotros tiene una naturaleza diferente de nosotros. Yo no puedo crear un ser humano simplemente pensándolo. Yo no puedo pensar, y ya, ahí salió un ser humano. No, la cosa no es tan sencilla. La cosa es mucho más complicada y tiene grandes dificultades que son las que conocen muy bien los papás y las mamás. Esa es la manera de generar un ser humano. Entonces, nuestras ideas tienen una naturaleza distinta de nosotros. Pero cuando nos hacemos la pregunta, en el caso de Dios, hay una diferencia entre la naturaleza de lo pensado y quien lo piensa, una diferencia de naturaleza. Fíjate que en nuestro esquema general pusimos como número 1 y además el número que identifica a la esencia es 1. Entonces nos preguntamos, ¿hay una diferencia de naturaleza entre lo pensado por Dios y el Dios que lo piensa? Y nos damos cuenta que la diferencia que existe en nosotros es que nuestra naturaleza no es puramente intelectual. Yo tengo carne, yo tengo cuerpo, yo me canso, yo tengo que dormir, a mí me da hambre. O sea, yo tengo todas las características del tiempo y de la materia, y por eso precisamente nuestro conocimiento es un conocimiento discursivo. Yo llego a unas verdades a través de otras, mi conocimiento es discursivo. Entonces, claramente, eso es lo que explica que mi conocer tiene, lo que yo conozco, tiene una naturaleza diferente de mí. Bien, pero en el caso de Dios, ¿cuál sería la diferencia? Entonces uno dice, ahí no hay diferencia. No hay diferencia porque lo que hace diferente lo conocido del cognoscente, en mi caso, es la materia. Pero si no hubiera materia, entonces no habría esa diferencia, ¿o sí? Bueno, una persona sutil e inteligente como ustedes va a plantear el caso de los ángeles, porque todas esas realidades las preguntan estos autores medievales. Bueno, pero alguien no podría decir, pero entonces el conocimiento que un ángel tiene de sí mismo no genera otro ángel, porque ese también es un conocimiento espiritual. Mira, pasa lo siguiente, que en el ángel se elimina el elemento material y el elemento temporal, el tiempo está ligado a la materia, pero no se elimina la limitación que tiene como criatura. La limitación como criatura. Entonces el conocimiento del ángel no es un conocimiento perfecto, es un conocimiento que está limitado. Claramente es un conocimiento muy superior al que tenemos nosotros los seres humanos, pero es un conocimiento que está limitado. Por decir solo una cosa, un ángel no puede entrar directamente en la mente de otro ángel, entonces no conoce todo. ¿Qué puede conocer? ¿Qué puede llegar a conocer el ángel de sí mismo? Este tipo de preguntas las estudia Santo Tomás. Tú te vas a la primera parte del Tratado de los Ángeles y te pregunta, y miras la pregunta que tiene que ver sobre el conocimiento de los ángeles y miras a ver qué se supone que si un ángel se puede conocer a sí mismo. Y te darás cuenta que el conocimiento que el ángel tiene de sí mismo es un conocimiento limitado. Un conocimiento limitado. Bueno, entonces volvemos al caso de Dios. En el caso de Dios, cuando nosotros hablamos del conocimiento, no hay una diferencia de naturaleza entre el cognoscente y lo conocido. Entonces aquí empieza una investigación
muy interesante, una investigación apasionante. Y esa investigación apasionante es: ¿en qué puede ser diferente el conocimiento, o para usar la terminología más propia, el cognoscente del conocido? ¿En qué puede ser diferente? ¿En qué podría haber una diferencia? ¿Dónde estaría la diferencia? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde estaría la diferencia? Y uno se da cuenta que si la capacidad cognitiva, la capacidad intelectiva de Dios es perfecta, no hay nada de sí mismo que Él desconozca. Por consiguiente, en lo conocido tiene que estar todo lo que Él es. Eso impresiona, porque si decimos que en lo conocido está todo lo que Él es, y si decimos que en eso que es conocido no se da una naturaleza distinta de Él mismo, pues ahí tienes exactamente al Padre y al Hijo. Ese es exactamente el enunciado del Padre y del Hijo. No hay diferencia entre el Padre y el Hijo. No hay diferencia, excepto en el hecho de que el Padre es el sujeto cognoscente y el Hijo es el conocido. Bueno, esto está muy importante, pero surge una objeción. Alguien podría decir: espere un momento, no tan rápido, hágame el favor. Hay un problema aquí. El problema es este: si Dios Padre conoce, lo conocido es el Hijo. Pero si el Hijo es igual al Padre, entonces el Hijo también conoce. Entonces, cuando el Hijo se conoce a sí mismo, ¿ahí que sale? ¿El nieto? ¿Cierto? Porque si vamos a seguir así, y entonces si cuando el Hijo conoce, lo que conoce el Hijo, entonces daría origen a otra persona, y esa otra persona también sería igual al Hijo, y entonces tenemos una multiplicación de dioses infinitos. Esa objeción es seria. Bien, esa objeción es seria, excepto cuando caemos en cuenta que al hablar de estas operaciones son propias de la esencia divina. Si usted recuerda nuestra famosa clase de la simplicidad, que si yo fuera usted la volvía a escuchar, en vez de estar perdiendo tiempo por ahí haciendo quién sabe qué, volver a escuchar la clase de la simplicidad. Usted se da cuenta que dijimos que todos los atributos de Dios, que por supuesto implican sus operaciones, todos los atributos de Dios son infinitos como el mismo Dios e idénticos con su esencia. Eso quedó grabado, idénticos con su esencia. O sea que las facultades que tenemos los seres humanos, que corresponden a las operaciones que hay en Dios, son operaciones propias de la única esencia. O sea que cuando nosotros decimos que el Hijo es el pensamiento del Padre, no debe entenderse como que ahora el Hijo tiene su propia cabeza, por decirlo metafóricamente, y que el Hijo entonces es también otra inteligencia. En Dios no hay dos inteligencias, la inteligencia del Padre y la inteligencia del Hijo, sino que lo que corresponde a la inteligencia, que precisamente es parte de un atributo de Dios. ¿Cuál atributo de Dios? Pues que Dios es inteligente. Si es un atributo de Dios, por lo que hemos explicado en la simplicidad, entonces ese atributo de Dios es de la esencia. Porque la inteligencia de Dios no es menor que Dios, la inteligencia de Dios es inseparable de Dios, la inteligencia de Dios es propia de la naturaleza de Dios. Por consiguiente, la inteligencia es propia de la esencia divina. Si la inteligencia es propia de la esencia, entonces yo no puedo decir que el Padre tiene una inteligencia y que el Hijo tiene otra inteligencia. Si ustedes me conocieran un poquito más, ya sabrían a dónde voy a ir. A lo que voy a ir es que efectivamente, si el Padre tuviera una inteligencia y el Hijo tuviera otra inteligencia, ahí tiene la Sagrada Familia. Ahí tiene la Sagrada Familia. Es que cada clase que da uno se da cuenta lo absurdo, lo terrible, lo desastroso que es esa manera de presentar las cosas. Porque efectivamente, cuando en una familia de papá, mamá y 5 hijos, pues
¿hay cuántas inteligencias? A ver, papá, mamá, 5 hijos, eso me da 7. Hay 7 inteligencias. Y por eso, un buen papá le enseña al hijo a que piense con su cabeza. Hijo, piense con su cabeza. El buen papá no quiere, por supuesto, que el hijo sea una prolongación de la inteligencia del papá, sino que piense con la cabeza que el hijo tiene. O sea que ahí hay 7 inteligencias. Si 4 amigos forman una empresa, ahí hay 4 inteligencias. Por eso se asociaron, para que hubiera más inteligencia. Si 2 personas se aman y tú eres mi amorcito y tú eres para mí, yo soy para ti, ahí hay 2 inteligencias. Y por eso ese hombre gana si escucha a su esposa, porque ella tiene otra manera de ver y otra manera de entender. Y esa mujer gana si escucha a su esposo, porque él tiene otra perspectiva. Son 2 inteligencias. En la Trinidad no tenemos 3 inteligencias. En la Trinidad no tenemos 3 voluntades. También a eso se anticipó San Atanasio en su famoso credo de la Trinidad. Nosotros no tenemos 2 inteligencias ni 3 inteligencias en la Trinidad. No tenemos 2 voluntades ni 3 voluntades en la Trinidad. Vendrá una objeción bíblica que es, un momentico, pero entonces si no hay 2 voluntades, entonces ¿qué pasaba con Cristo? Bueno, por eso uno tiene que matricular otra materia que se llama Cristología, y uno tiene que estudiar ese tema, tiene que estudiar Cristología, porque efectivamente, aunque en Jesucristo solo está la persona divina, no es cierto que la persona del Verbo reemplace al alma humana de Cristo. La herejía que dice que el ser de Cristo no tenía alma, pues es efectivamente condenada por la Iglesia. Esa es una de las formas de monofisismo, como que en Cristo no había alma, sino que la persona del Verbo, como Cristo es el Verbo encarnado, la persona del Verbo hacía las veces del alma. No, señor. En Cristo tenemos la persona divina y tenemos el alma humana. Y cuando hablamos de la voluntad de Cristo, hablamos de la voluntad del alma humana de Cristo. Y esa voluntad del alma humana de Cristo es la que en el huerto de Getsemaní dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, la diferencia no es entre la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre, que son un solo Dios, sino es entre la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre, sabiendo que la voluntad de Cristo se refiere a la voluntad del alma humana de Cristo. Esa es la explicación cortica. Esa es la explicación cortica de qué es lo que sucede ahí. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos una procesión, que es la procesión propia del conocimiento. Esa procesión tiene un nombre especial, se llama generación. Esa es la manera como el Padre engendra al Hijo. La raíz de esta explicación sobre el Padre engendrando al Hijo, esto es lo que se ha llamado la explicación psicológica de la Trinidad, psicológica porque psique significa alma en griego. El origen de esta explicación psicológica de la Trinidad está en San Agustín. Luego veremos que la formulación de Santo Tomás en términos de las relaciones es, por supuesto, un toque inspirado por Dios, digo yo. Es un toque inspirado realmente en Santo Tomás, pero el origen de esto está en San Agustín. Entonces, en el rato en el que no esté volviendo a escuchar estas clases, lea De Trinitate de San Agustín, el tratado de la Trinidad sobre San Agustín, uno de los santos que más reflexionó sobre este punto, pero al mismo tiempo uno de los santos que más se dio cuenta que este misterio nos desborda absolutamente. Pero recuerde lo que ya dijimos sobre misterio. Misterio no significa una barrera, sino significa un camino que no acaba. Lo que uno le da un poquito, no sé cómo llamarlo, no sé qué palabra utilizar, porque no es tristeza, es pensar que después de estos genios, ustedes ven que yo todo el tiempo cito a San Atanasio, cito a San Agustín y cito a Santo Tomás. Por supuesto, ha habido aportes y cosas muy, muy bellas y muy profundas de muchos otros, pero los grandes hitos en el Tratado Trinitario son ellos, sin duda. Puedes agregar, por aquello de la etimología, puedes agregar a Tertuliano. Entonces tienes Tertuliano, Agustín, ¿cómo es? Tertuliano, Agustín, Santo Tomás, Atanasio, me salté a Atanasio,
Entonces, en orden cronológico, Tertuliano, Atanasio, Agustín, Santo Tomás, y decimos, este es un camino que no acaba, pero después de estos avances no ha habido muchos más avances. No ha habido muchos más avances. Y a veces lo que ha pasado es que las personas que han tratado de avanzar, después resulta que caen en contradicciones y caen en cosas que muestran que no es un avance. Bueno, yo creo que ahí tenemos una buena introducción. Usted ya se da cuenta de que viene otra procesión. Esa otra procesión va a ser la procesión propia del amor. Entonces vamos a ver qué sucede con esta procesión del amor. ¿A qué llamamos nosotros esa procesión del amor? ¿En qué consiste? Porque es, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, es más difícil de comprender que esta procesión de la inteligencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.